Todos bendiciones, tengan todos ustedes, sean bienvenidos en esta preciosa noche. Aquí estamos contentos de poder acompañarles una noche más, tratando de hoy más cómodos, sentaditos, tranquilos, desde acá, desde mi casita. Queremos compartir con ustedes una linda reflexión, esperando que sea de mucha bendición para sus vidas. Si me escucha bien, pues nos puede dejar sus comentarios donde quiera que usted nos sintonice a esta hora tan linda de la noche. Es jueves 11 del mes número 7, acá desde la ciudad de Providence. Le enviamos un cordial saludo a usted a esta hora tan bella de la tarde. Acá temperaturas súper agradables, no sé cómo está en el área donde usted vive, pero disfrúteselas. Pásela bien con su familia y con los suyos. Vamos al tema de esta noche, ya que no me he presentado, pero ya me conoce, ¿verdad? Yo soy Marvin Mayorga, pertenecemos al ministerio de la Primera Iglesia de Dios acá en la ciudad de Providence. Desde acá le enviamos un cordial saludo. Estamos trabajando junto con el ministerio de la Primera Iglesia de Dios y también en lo que es el ministerio de radio con el pastor Reinaldo Guerra. El tema de hoy es: el sometimiento habla bien de nosotros. El sometimiento habla bien de nosotros. ¿Por qué quiero traer este tema? Porque es importante que nosotros entendamos lo que es el sometimiento. Y vamos a ver algunos puntos importantes que nos pueden ayudar a ser mejores personas en la vida, a ser mejores individuos donde quiera que vayamos. Comparta el video si gusta, mándeselo a alguien con toda confianza para que podamos juntos aprender de la poderosa palabra de Dios. Dice Romanos capítulo 13, verso 1 y 2, dos versículos que estaremos compartiendo el día de hoy. Dice: sométanse, esta es una recomendación, sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. El verso 2 dice: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Este es un pasaje bíblico muy interesante, señoras y señores. Todos debemos de someternos a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que no sea vaya puesta por Dios. Así que las que existen son dedicadas y puestas por el mismo Dios. ¿Por qué es importante someternos? A veces nosotros queremos ser llaneros solitarios y esto es peligroso y no nos queremos someter a nadie. Mire, y decimos que nos sometemos a Dios. Si nosotros no nos sometemos a algo tan fácil como es el señalamiento del tráfico, por ejemplo, y decimos que nos sometemos a Dios, esto nos da mucho de qué pensar. Si nosotros no nos sometemos a las autoridades, a los semáforos, ponen esos túmulos muertos, le dicen en Puerto Rico, creo yo, policía acostado, y a veces vamos a alta velocidad y no lo respetamos y ¡boom! El carro. Pero decimos que, oh no, yo me someto a Dios. Y esto es interesante. Debemos de entender que si nosotros somos hijos de Dios, debemos de someternos a las autoridades, porque esto da mucho de qué hablar de nosotros. Por eso el tema de esta noche es: el sometimiento habla bien de nosotros. Y yo estoy incluido ahí, no crea que yo estoy solo tirando para allá, esto es para mí también. El sometimiento habla bien de nosotros, habla bien de usted y de mi persona. Así que aquellos que están en autoridad tienen que estar bajo autoridad. Jesús se encontró con un centurión romano, y este centurión romano le dio una gran lección a Jesús. Vaya que Jesús conoce todas las cosas, pero le dijo: yo estoy bajo autoridad y también tengo gente bajo mi autoridad. O sea, esto es lo interesante. En toda organización hay un líder, llámese presidente de la organización, pero ese presidente no puede tomar decisiones por sí solas si no habla con la junta directiva. En lo eclesiástico es lo mismo, está el pastor y está la junta directiva llamada ancianos de la iglesia. Esa es la junta directiva donde el líder, y llámese el pastor presidente de la iglesia, de esa congregación, antes de tomar cualquier decisión, él se sienta con la junta directiva, que es el grupo de ancianos, y de ahí pues se toman las decisiones que hay que tomarse. Él no dice: no, yo me voy así, yo soy el pastor. Y no, todo pastor tiene una junta directiva llamada ancianos o líderes, que se reúnen una vez, no sé si al mes, o no sé cómo se reúnen, pero
ellos se reúnen para tomar decisiones. ¿Por qué? Porque también el pastor está bajo autoridad, y no solamente bajo autoridad acá en la tierra, sino también debajo de la autoridad de Dios. Y esto es bien interesante, porque no puede ser llanero solitario y decir, no, yo soy el pastor y yo voy a hacer lo que quiero. No, por eso es bien interesante entender esto. Todos tenemos que estar bajo autoridad y no podemos tomar decisiones a la ligera o corriendo. Por eso debemos de entender que aquellas autoridades Dios las puso con un propósito de enseñarnos a ser buenas personas. Hay autoridades seculares, como ya dije, la policía, en el gobierno, pero también Dios ha puesto autoridades espirituales, los líderes, los diáconos, los pastores y, como dije también, las juntas directivas, llámense ancianos, y los diferentes departamentos que existen en las iglesias. Como punto número 1, vamos a tomar 2 puntos de este pasaje bíblico. La obediencia. La obediencia es bien importante. Dice Romanos 13:1, donde estamos hablando, sométase toda persona a las autoridades superiores. Sométase toda persona. Cuando usamos la palabra toda, estamos incluyendo todos. Estamos todos incluidos. Así que no es solamente para un grupito de personas. ¿Y sabe cuál es el problema de mucha gente que no quiere ir a la iglesia? Porque no se quieren someter a nadie y queremos andar haciendo lo que se nos dé la gana. Y por eso es que muchas personas no quieren asistir a una iglesia. Y usted me va quizás contradecir, pero es una realidad. Sí, porque a veces nosotros nos defendemos, ¿no? Y siempre estamos a la defensa, pero es una realidad. Yo en el principio yo no quería ir a la iglesia porque no le quería dar cuentas a nadie. Sí, soy honesto en decirlo. Sí, yo decía, no, yo no mato nada, yo no hago nada, yo no robo, yo no miento, no bla, bla, bla. Y siempre uno saca sus argumentos. Pero el problema en sí es el no querer someterse a alguien. Ese es todo. Yo no tengo que darle cuentas a nadie. Yo no tengo que decirle a nadie para dónde voy. Es que no está usted llevándole una agenda a alguien. El hecho es que pues usted va a tomar una decisión, usted le pide consejos a su guía espiritual, llámese pastor o líder. Y esto es lo importante. Por eso es que el apóstol acá le escribe a los romanos que se someta toda persona a las autoridades superiores. Y no solamente se está hablándole a las autoridades espirituales, sino a las autoridades seculares. Aquí hay una no sé si llamarle religión o no sé, un grupo de personas que ellos no votan, no participan en el gobierno, ellos no se someten a nadie, porque ellos dicen que están directamente conectados con Dios. Entonces dígame usted, ¿cómo podemos nosotros hacer esto? Estas personas que salen los sábados a tocar puertas, no voy a decir quiénes son, pero usted ya lo sabe. Son personas que no quieren someterse a nadie, pero ellos dicen, nosotros nos sometemos a Dios, pero no se someten a las autoridades que Dios ha puesto acá en la tierra. Entonces, ¿cómo nosotros podemos decir que estamos obedeciendo a Dios? Bueno, acá lo dice, y lo dice bien claro. Este es un tema bien, pero bien delicado, pero bien interesante. El sometimiento demanda obediencia, y obedecer es cumplir la voluntad de alguien que manda. En este caso es Dios, que nos manda a nosotros a hacer las cosas como se deben de hacer. La iglesia de Jesucristo es comparada como el ejército. En Cantares capítulo 6 verso 10 dice, ¿quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como el ejército o como ejércitos en orden? La iglesia de Jesucristo es, en otras palabras, es como los soldados o como el ejército. Es el reino de Dios. Entonces podemos comparar el ejército como la iglesia. Aunque el ejército tomó todas las iniciativas de la palabra de Dios, sí, porque esto es bien interesante. Mire cómo le dice Pablo a Timoteo en el capítulo 2 de su segunda carta, verso 3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Como buen soldado de Jesucristo. En otras palabras más claras, soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Cristo. O sea, Pablo no le está diciendo a Timoteo, sufre tú solo, yo no puedo sufrir porque yo soy el apóstol. No, definitivamente no, le dice, sufre junto conmigo. O sea que el apóstol Pablo, si usted lee su historia, va a encontrar que el apóstol sufrió. Y él le dice a su discípulo, en este caso Timoteo, le dice, sufre junto conmigo. Sufre junto conmigo, porque un soldado, la verdad, no es porque carga un arma encima y defendiendo un país, es porque, él es la autoridad. No, él sufre estar lejos de la familia, defender a un país. Por ejemplo, podemos ver el ejército de este país. Hay soldados que están por 1 año fuera de su
hogar, fuera de su familia, sufriendo penalidades, sufriendo tristeza, hablando en lo que es el ejército de Estados Unidos. En el caso del ministerio es lo mismo. A veces nosotros tenemos que apartarnos para hacer algunas cosas porque tenemos que sufrir y abstenernos de otras cosas que sabe usted que nos pueden hacer daño. Así que es importante nosotros entender lo que es la obediencia. En otras palabras, es bien necesario. El sometimiento habla bien de nosotros. Si nosotros en el trabajo nos sometemos a nuestros... ¿voy a usar la palabra capataz? No, ¿verdad? No es correcta. Usemos la palabra jefe, pues. Sí, porque capataz como que suena muy fuerte, ¿verdad? Usemos la palabra jefe. Si nosotros no nos sometemos a nuestros jefes en el trabajo, pero le damos el pecho, yo me someto a Dios, yo soy obediente a la voz de Dios. Entonces, como que nos contradecimos nosotros mismos. Es importante, no importa el rango, la edad que tenga nuestro jefe. Debemos de someternos, para eso nos pagan, para eso se nos da un salario, para que nosotros estemos ahí haciendo lo que se nos manda hacer. En el caso de la iglesia, no tenemos un salario, pero tenemos una esperanza que se llama vida eterna. Y por esa gratitud nosotros hacemos las cosas que hacemos y nos sometemos a las autoridades espirituales. Ahora, de estos pasajes vamos a sacar algunos consejos importantes. Número 1, un ejército es ordenado. En el ejército hay orden. Hay orden, definitivamente hay orden. O te ordenas o te ordenan. Pero una de las cosas que nosotros debemos de entender que en la iglesia de Jesucristo también tiene que ser igual. Nosotros no podemos andar haciendo lo que se nos dé la regalada gana. Tenemos que someternos a las reglas que dice la palabra de Dios. No argumentos hechos por el hombre. Porque hay argumentos que el hombre hace, que te tienes que pintar el pelo así, que cortarte. No, esa es otra historia. No nos vamos a meter en ese terreno. Nos vamos a meter en el terreno de las leyes espirituales, la palabra de Dios. ¿Qué es lo que se tiene que hacer y qué es lo que no se tiene que hacer? En el ejército hay rangos, hay clasificaciones, hay grados de autoridad. En la iglesia también las hay. Sí, nosotros debemos de respetar. Mire, yo puedo tener mucha confianza con mi pastor, con mi líder o con otras personas, pero yo no puedo pasarme de esa línea de confianza y empezar a hacer bromas pesadas con ellos. No, tiene que haber un respeto, tiene que haber una orden en esa amistad. Yo no puedo, quizás podemos bromear, pero de una forma respetando siempre las líneas de autoridad. Porque eso es importante delante de Dios. Mire, ¿de dónde cree usted que vino la palabra ejército, verdad? Cuando vamos a la antigüedad, Dios le daba estrategias a los reyes de Israel cómo poner en orden a un ejército o a un pueblo. Mire, nadie puede subir de rango sin antes pasar por el rango anterior. Nadie puede subir a ser capitán si no ha pasado por ser, por ejemplo, en el ejército un soldado no puede ser capitán de la noche a la mañana, tiene que pasar de soldado pasa a cabo, de cabo pasa y así va subiendo hasta que llega a ser lo que alcance a ser. Pero no puede subir de la noche a la mañana, de aquí a allá, tiene que pasar procesos. Usted no puede subir al escalón número 5 sin pasar por el 3, por el 2, el 3 y el 4. O sea, tiene un proceso y todo tiene un proceso igual en la iglesia. ¿Le puedo probar esto? Claro, con la palabra de Dios, porque la Biblia se interpreta por sí sola. Quizás usted dice, eso usted lo dice, hermano Mario, para que se sometan a usted. A mí no se tiene que someter nadie. Si usted quiere, esto es voluntario. Nosotros hacemos las cosas por amor y porque nosotros nos nace en el corazón someternos a alguien. Miren lo que dice el mismo Pablo a Timoteo en el capítulo 3, verso 6. Un líder de la iglesia no debe ser un nuevo creyente porque podría volverse orgulloso y el diablo lo hará caer. El diablo lo hará caer. En otras palabras más entendibles, esto es serio. El orgullo es muy peligroso. El orgullo es terrible. ¿Cuál es el problema? Mire, usted quiere conocer a una persona, dele poder y usted la va a conocer. A una persona que es nueva en una compañía o donde quiera, dele poder y verá cómo se pone. Se transforma. Oye, era el trabajador de allá abajo, le dan un puesto y anda votando y regañando a todo el mundo porque le dieron un poquito de autoridad. Dele autoridad a alguien o dele poder y verá. Allí va a conocer a esa persona. Aquí el orgullo puede cometer graves problemas con uno. Sí, cuando usted no tiene la madurez suficiente
y le dan un cargo, usted se vuelve orgulloso y eso es lo que lo puede llevar a hacerlo trizas el mismo diablo a usted mismo. Y lo vamos a ver aquí en Romanos capítulo 13. Pero acá Pablo le dice a Timoteo, esto es serio, el orgullo, no me pongas a una persona muy nueva porque esta persona puede cometer graves errores. Y el orgulloso siempre Dios lo va a ver de lejos y al verlo Dios de lejos, esa persona anda lejos de Dios. Entonces va a cometer decisiones erradas en su caminar y va a hacer cosas que no debe de hacer. Dice, pues puede volverse orgulloso y entonces recibirá el mismo castigo que Satanás. Dice en una versión más moderna, podrá recibir el mismo castigo de Satanás. En segundo lugar, un soldado debe ser disciplinado. Como buen soldado de Jesucristo debemos ser disciplinados. ¿De qué forma nos podemos disciplinar nosotros? Pues a través de la palabra. La Biblia es la que nos ayuda a nosotros a disciplinarnos. Sí, nosotros no necesitamos ir a un seminario para ser disciplinados. La misma palabra es la que nos limpia. ¿Se acuerda cuando Jesús le dice a Pedro que le va a lavar los pies? Y Pedro le dice, hey, no, le dice, no, tú no me puedes lavar los pies. Y Jesús le dijo, si no te lavo los pies, si no pasamos este proceso, no tienes parte en el reino de Dios. Entonces Pedro le dice, ok, pues entonces báñame completo. Entonces Jesús le dice, no, yo solo te voy a lavar los pies. Ya ustedes están limpios por la palabra. O sea, la palabra de Dios es la que nos limpia y nos da a nosotros esa limpieza interna y se muestra en nuestro rostro. Como punto número 2, la aceptación. Recuerda, ya hablamos de la obediencia. La aceptación. Debemos de aceptar. Si usted no acepta que necesita ayuda, que necesita someterse, estamos en serios problemas. Recuerde el tema. La obediencia o el sometimiento habla bien de nosotros. El sometimiento habla bien de nosotros. Aquí la parte número 2 que quiero compartir del versículo 1 del capítulo 13 de Romanos dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Esto es interesante. La traducción literal del griego es porque no hay autoridad sino puesta por Dios, y las que existen por Dios están ordenadas. Por Dios están allí en el lugar que están. Ahora, ¿cuál es el trabajo de nosotros? Someternos. Todos aquellos que están en autoridad en las iglesias de Jesucristo han sido puestos por el mismo Dios. Dios es que ha ordenado. Ahora, hay unos por ahí que usted tiene que identificarlos. ¿Cómo los puede identificar? Pídale a usted, pídale a Dios o a Dios discernimiento. Eso es lo que tenemos que hacer. Porque hay personas, sí, yo sé, y no me mire mal, pero sí, hay personas que se han puesto por sí solas. Y esta persona usted los va a identificar. ¿De qué forma? Bien fácil. Cuando ellos solo están pensando en ellos. Usan aquel refrán que dice, primero mi diente y después mi pariente. Esas personas manténganlas usted ya identificadas como personas que no han sido puestas por Dios. Porque el que es puesto por Dios dice, primero mi pariente y después mi diente. Es como la mamá. Usted no ha estado en la casa o se recuerda de su mamá cuando usted era pequeña o pequeño, que su mamá primero le daba de comer a todos los niños y de último comía ella. Vea, ella pensaba en su familia. Era una persona que luchaba porque sus hijos comieran y su esposo. Y después comía ella. Esa es una persona, un tipo de creyente, un tipo de persona que ama a Dios. Primero está velando por el bienestar de su familia y luego si alcanza come él. Sí, no, nosotros no podemos decir, no, pues sigue estando bien yo, que los demás estén mal. Y entiendo, claro, uno tiene que estar haciendo todo para que todos estemos bien. No tampoco estamos pasando calamidades, ¿verdad? Porque Dios dice que nos va a dar a nosotros conforme nuestro crecimiento. Y el salmista dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Si usted es una persona creyente y ama a Dios y respeta a Dios y se somete a Dios, Dios le va a proveer a usted. Usted no va a pasar hambre porque Dios no deja a sus hijos abandonados. Cuando nosotros nos sometemos a Dios, nosotros tenemos el derecho de reclamarle a Dios. Es más, Él es nuestro Padre. Y usted cuando ve al Padre nuestro, que es la oración principal que Jesús enseñó, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino. Y ahí hay una parte muy importante que dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Vea, Dios nos incita a nosotros a pedirle el pan diario a Dios para cada día. Pero también tenemos que salir a buscarlo. Dios no te lo va a mandar así como le mandaba el maná del cielo a los israelitas. Tiene que salir a buscarlo. Hay que salir a buscarlo. Así que cuando respetamos
y obedecemos a los que están en autoridad sobre nosotros, respetamos y obedecemos al mismo Dios. Si desafiamos a los que están en autoridad espiritual sobre nosotros, desafiamos al mismo Dios. Al igual que en las autoridades, a una policía. Mire, ¿cuál es la persona que se mete en problemas? El que le lleva la contraria a un policía. Si un policía lo para a usted, hablamos del rango, o sea, de las autoridades acá en la tierra. Un policía lo para a usted. ¿Cuál es el trabajo suyo? El policía viene, normal, le pone las luces, usted se orilla. Usted sabe lo que le va a pedir el policía. Registración del vehículo, el seguro del vehículo y su licencia. ¿Qué le cuesta a usted tener eso listo? Y cuando el policía venga le va a decir License and Registration y Your Insurance. Oye, en inglés se lo dije. Entonces usted viene y se lo da. ¿Qué es lo que hace mucha gente? ¿Por qué me paraste? ¿Qué yo? Y entonces empiezan a alegarle al policía, a la autoridad. Y después el policía se enoja y termina arrestándolo. Entonces, ¿cuál es el? Como quiera usted va a perder. Sí, usted va a perder. Entonces, lo que hay que hacer es, mire, si el policía lo paró por querer pararlo, no le va a dar un ticket. Al menos que usted ande con las luces rotas, pero si anda con las luces rotas, él le va a decir, mire, el otro día yo venía y una luz de atrás estaba apagada, se quemó. El policía me para, o sea, me orilló y ni tan siquiera se bajó la patrulla, sino que se me paró al lado y me dice, joven, arregla la luz de atrás de tu vehículo que está mala. Vea, ok. No me pidió nada, solamente me recomendó. ¿Por qué? Porque nosotros andamos haciendo las cosas correctas, pero yo no me di cuenta que la luz está quemada. Pero eso es lo que hace el policía. El policía hace su trabajo y nosotros tenemos que hacer el nuestro, pero tenemos que someternos a las autoridades. Entonces, la mayoría de las personas que se meten en problemas es porque le faltan el respeto a las autoridades. Lo mismo sucede en el ministerio. La persona que anda en calamidad, que anda en problemas, y aquí lo dice, es aquel que no se quiere someter a Dios. Anda brincando charcos, brincando cercos, brincando cercas, como dicen por ahí, buscando otros pastos donde no lo han llamado, o mirando lo que no es de ellos, o deseando lo que no es de ellos. Bueno, seguimos. Mire, si hablamos mal de las autoridades espirituales, estamos hablando mal de Dios. Si no lo cree, se lo voy a probar con la Biblia. ¿Sí? El rey David. Y ahí voy a cerrar. El rey David, él siempre respetó a Saúl, aunque Saúl lo andaba buscando para matarlo. Sí, si usted no me cree, vamos a la Biblia. La Biblia es bien clara. Mire, 1 Samuel 24:10. El rey David era un hombre conforme al corazón de Dios. Así lo dice la Biblia. Pero Saúl lo andaba buscando para matarlo. Y él andaba huyendo de Saúl. En un momento oportuno, Saúl entra y se pone en las manos de David. En otras palabras, David lo único que tenía que hacer es levantar la espada y cortarle la cabeza y se acabó. Como dicen por allá, ¿no? Muerto el perro, se acaba la rabia. Pero ¿sabe lo que hizo David? David no quiso hacerle daño. Se lo voy a leer. 1 Samuel 24:10. En una versión más moderna, dice, como usted mismo podrá ver, hoy Dios me dio la oportunidad de matarlo, aquí mismo, en la cueva. Algunos de mis hombres, dice David, algunos de mis hombres me incitaban que lo matara, pero yo no quise hacerlo. No quise hacerle ningún daño, porque su majestad es mi rey y Dios mismo lo ungió. Vea, David tuvo la oportunidad de matar a Saúl, pero no lo hizo. ¿Sabe por qué? Por el sometimiento. Y esto es lo importante. Hay veces, mire lo que voy a decir que es duro, hay veces que hay gente que quiere agarrar del pescuezo al jefe en el trabajo porque lo está tratando mal, lo está incitando, lo está irritando, y usted quisiera agarrarle el pescuezo a este jefe. Pero ¿sabe qué? Aquí la Biblia nos dice a nosotros que debemos de respetar a las personas que fueron puestas en autoridad. Lo mismo sucede en el área eclesiástica. Hay gente que dice, ay, que este pastor me trae a mí hasta aquí, me manda para allá, me manda para acá, No, siga trabajando tranquilo, que a su tiempo Dios lo va a recompensar. Así que la autoridad espiritual del hijo pródigo, por ejemplo, ¿se acuerda? El hijo pródigo también es otro ejemplo que podemos usar, que él también se sometió a su padre. ¿Por qué le digo? Mire, en Lucas capítulo 15, verso 18, de hecho, antes de pasar a Lucas, le recomiendo que lea la historia esta del capítulo 24 de 1 de Samuel, para que usted entienda
lo que pasó. Léase todo el capítulo 24 de 1 Samuel y ahí usted va a entender lo que le acabo de decir acerca del sometimiento de David hacia Saúl. Aunque David era perseguido, David no quiso matar a Saúl, aunque tuvo la oportunidad, solamente porque él reconocía la autoridad de Saúl, que él había sido ungido por Dios y puesto por Dios como rey. Si usted no lo cree, vaya y vea que Samuel ungió a Saúl como rey de Israel. Ahora, el hijo pródigo, mire, el hijo pródigo reconoció la falta ante su padre y ante el cielo. O sea que cuando le falló a su padre, le falló al cielo. Y él en Lucas capítulo 15, le hace todo el capítulo 15 si quiere, yo solo le voy a leer el 18, dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. O sea, en otras palabras más claras, he pecado contra el cielo y contra ti, porque te desobedecí, me fui antes de tiempo. Entonces, cuando usted se va de la casa donde usted nació, sin pedir permiso y sin decir nada, usted le está faltando el respeto tanto a su Padre espiritual acá en la tierra y también a su Padre celestial en el cielo, a las autoridades que Dios ha puesto. A veces nos vamos como llaneros solitarios por ahí y decimos: no, a mí mi pastor me envió, mi pastor, y tu pastor ni sabe que dónde andas tú metido. Entonces después decimos nosotros: no, es que Dios me habló, y empezamos a meter a Dios y Dios no te ha dicho nada. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Ahora bien, para cerrar, como dicen por ahí, en conclusión, cierro con 3 preguntas. ¿Eres una persona que se le hace difícil someterse a las autoridades espirituales? ¿Eres de las personas que te cuesta someterte a las personas, a las autoridades espirituales? Bueno, si eres de esas personas, te pido que le busques la vuelta, como dice, o la ayuda a Dios. Pídele a Dios para que Dios te dé la sabiduría. La otra sería: ¿te gusta que tu congregación esté independiente de ti? O sea, haz lo que tú quieras. Al fin y al cabo, a mí lo que me importa es que vengas a la iglesia el domingo. ¿Te gustaría eso? ¿Te gustaría que te tomen en cuenta? Porque para que te tomen en cuenta tienes que ser una persona que se somete, si no, no te van a tomar en cuenta. La persona que se somete a las autoridades va a ser tomada en cuenta. Entonces, si tú no quieres someterte a nadie, tampoco te van a tomar en consideración. No te van a tomar en consideración. Y la última sería: ¿recuerdas alguna ocasión en que te hayas rebelado contra alguna autoridad espiritual? ¿Te recuerdas de algún momento que te hayas rebelado contra alguien? Si lo has hecho, yo te pido hoy que hagas esta oración conmigo. Padre, te pido perdón por mis faltas, te pido perdón por aquellos momentos que he hecho cosas que no han sido correctas. Señor, te pido perdón por la falta de respeto que tuve hacia mi líder, hacia mi pastor, hacia las autoridades espirituales. Señor, perdóname y ayúdame a no volverlo a hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración conmigo, déjame decirte que Dios te perdona. Dios tiene el control de tu vida, pero no lo vuelvas a hacer. Jesús, siempre que sanaba a alguien, le decía: vete y no lo vuelvas a hacer. O sea, no peques más, no lo volvamos a hacer. Si hablaste mal de alguien, pídele a Dios. Dios te perdona y Dios está dispuesto a ayudarte y a sacarte adelante. Que el Dios Todopoderoso te bendiga y te acompañe todos los días de tu vida. Pero recuerda, el sometimiento habla bien de nosotros. Cuando nosotros nos sometemos a Dios y nos sometemos a las autoridades acá en la tierra, nosotros vamos a recibir muchas bendiciones de parte de Dios. Yo te lo garantizo, que si tú sigues estos puntos importantes, sometiéndonos a las autoridades puestas por Dios acá en la tierra, Dios nos va a ver desde el cielo y va a hablar bien de nosotros. Porque si nosotros decimos que somos cristianos, pero no nos sometemos ni a las señales de tránsito, ni a las autoridades puestas por Dios, hablan mal de nosotros. Para ser cristiano como ese, ni las luces rojas respeta, va a respetar a Dios. Eso es lo que dice. Así que pensémoslo, analicémoslo, pidámosle la dirección a Dios, porque Dios está en control de nosotros y Él está dispuesto a ayudarnos. Él está dispuesto a querer ayudarnos para ser mejores personas. Que el Dios Todopoderoso te bendiga y te colme de ricas bendiciones. Recuerda, yo soy Marvin Mayorga y estamos siempre en este canal para bendecir tu vida con una palabra de aliento, una palabra de esperanza. Síguenos, estamos en YouTube, tenemos un canal ahí donde estamos compartiendo quizá una vez por semana alguna reflexión que nos ayude a meditar y a pensar mejor en la vida. Chaito pues, bye bye.